Los saluda con afecto y respeto Felipe Victoria Cepeda este jueves 23 de agosto de 2018, desde Acapulco de Juárez, en el estado de Guerrero, México, en una edición especial del programa No lo diga, en mi canal de YouTube, Twitter y Facebook, a través de la plataforma del noticiario principal.mx de Jorge Zamora Telles. De pronto se amontonan noticias y es difícil escoger cuál de tantas tratar. En estos días de transición para el país, que Andrés Manuel López Obrador prometió alejar de la corrupción, la mentira y la traición, a través del perdón y el olvido, del que muchos mexicanos no están convencidos ni dispuestos, porque antes que todo quieren elemental justicia a través de las leyes por las buenas, y si no, a la antigua, ejerciendo la venganza privada, porque la paciencia popular se agota. ¿A poco nada más porque un presidente disque pida perdón en un programa de televisión, lo van a dejar ir sin que rinda cuentas claras, tolerando que la PGR de pronto cambie la jugada en la clasificación de delitos para facilitar la liberación de grandes granujas, como uno de varios gobernadores saqueadores con quien se hicieron disimulados tanto tiempo? Perdonar lo imperdonable mancharía la actuación de López Obrador ya como presidente constitucional. Así que más vale que le midan bien el agua a los camotes, porque el pueblo no quiere más de lo mismo, pero bajo distintas siglas como las del Morena, cuyos miembros provienen del PRI, PAN y el PRD, entre otros. De las redes sociales, tomo del Facebook del abogado Alfredo Pérez Zárate lo que opinó antier, y se los leo abriendo comillas. Suficientes elementos para acreditar que fue un crimen de Estado el homicidio de Armando Chavarría Barrera. 9 años de una investigación criminal en el limbo. Este pasado 20 de agosto se cumplieron 9 años del cobarde asesinato del diputado Armando Chavarría Barrera, ultimado frente a la puerta de su casa por tiradores que lo estuvieron velando gran parte de la noche, esperando a que saliera. Cuando salió al frente de su casa, sin sospechar nada, según versiones periodísticas de ese entonces, Chavarría todavía tuvo el gesto de saludar a sus asesinos, pensando que se trataba de personas que le pedirían alguna gestión. Los tiradores se le acercaron con calma y, al tenerlo a corta distancia, le dispararon a mansalva. El magnicidio consternó a todo el estado de Guerrero, pero especialmente a la clase política, dado que se conocían las diferencias personales entre el gobernador Seferino Torreblanca Galindo y el legislador local, a quien se consideraba el candidato natural de la izquierda a la gubernatura del estado. Desde entonces, se sabía que extrañamente Seferino le había quitado la escolta que siempre y a todos lados acompañaba a Chavarría, que se habían enfrentado por la negativa del diputado a admitir una iniciativa de privatización de servicios públicos impulsada por el gobernador y que, finalmente, el también diputado Carlos Álvarez intentó desplazar a Chavarría del principal órgano de control del Congreso por órdenes del mandatario. Todos sabían que Carlos Álvarez era el delfín de Seferino para sucederlo. Era, pues, un pleito casado entre Torreblanca y Chavarría. Así las cosas. Cuando ocurre el asesinato, todos en la clase política, principalmente en el sector de izquierda, de inmediato pensaron en una sola idea: crimen de Estado. Armando Chavarría era el presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local y, en ese tenor, era quien controlaba las decisiones del órgano legislativo del estado de Guerrero. Su postulación a la gubernatura era una decisión esperada por todos en la clase política de Guerrero, pues Chavarría había tejido acuerdos, incluso con los panistas. En este lapso de tiempo, han pasado por la titularidad del aparato de Procuración de Justicia como 5 personajes: Albertico Guinto Sierra, Alberto López Rosas, Iñaki Blanco Cabrera, Miguel Ángel Godínez Muñoz y Javier Olea Peláez. Sobre su homicidio se plantearon
4 líneas de investigación: el entorno político, el entorno social, guerrilla y delincuencia organizada. De los 5 individuos responsables de encabezar las investigaciones sobre el asesinato, Quinto Sierra tendría que estar descartado de entrada, dado que actuaba bajo las órdenes del principal sospechoso y, por ende, pareciera que más bien tendió un manto de encubrimiento. Bajo la titularidad de López Rosas, un evento aparentemente fortuito generó información que parecía apuntalar la sospecha que pesaba sobre Torreblanca Galindo. Un mando de la entonces Policía Judicial del Estado le refirió que agentes ministeriales mataron a Chavarría por órdenes de un alto funcionario del gobierno del Estado y de la Auditoría General del Estado. Esa revelación, surgida en junio de 2011, cuando López Rosas era titular de la Procuraduría General de Justicia, abrió una nueva línea de investigación que López Rosas siguió con la secrecía correspondiente. Según conocemos ahora por reportes de prensa, el mando de la extinta Policía Judicial del Estado era nada menos que el conocido comandante Trinidad Zamora Rojo, quien ese mes de 2011 se acercó a López Rosas para confiarle información que había llegado a su conocimiento. López Rosas corroboró la existencia de los 3 agentes o exagentes de la Policía Ministerial, que por esas fechas estaban recluidos en 2 penales de Jalisco y Nayarit como imputados por otros delitos. Según la versión, López Rosas comisionó a una agente del Ministerio Público, quien se desplazó hacia esos estados a tratar de corroborar la versión, aunque se desconocen los logros que haya alcanzado esa parte de la investigación. Sin embargo, también existe un informe de que ambos imputados como ejecutores materiales del delito se negaron a declarar en esa visita diligencia, sin desmentir absolutamente nada, confirmando y colocándose con esa postura de silencio como los principales responsables del asesinato. En materia penal hay una máxima que dice: el que calla otorga. Días después de haberse entrevistado con López Rosas, el comandante Zamora Rojo fue secuestrado por hombres armados que lo descuartizaron y le metieron sus propios dedos en la boca. Por sí mismo, el hecho de insertar los dedos de la víctima en la boca es un mensaje revelador y cuasi literal. Lo mataron por dedo, es decir, por delatar a otras personas. Como sea, López Rosas levantó una relatoría sobre el encuentro que abarca en total 31 hojas que fueron integradas a la investigación, pero que en 2014, 3 años después, desaparecieron del expediente BRA/SC/02/1751/2009. Además, fueron purgadas del procedimiento penal otras actuaciones relativas a la investigación del MP sobre los antecedentes administrativos de los exagentes señalados de la autoría material del homicidio, así como las referidas a las entrevistas con los mismos presuntos actores. Tal parece que existe un interés de dentro y de fuera de la ahora Fiscalía General del Estado para ocultar, desvanecer o desaparecer evidencias legales que apuntan al exgobernador Torreblanca Galindo. Varias preguntas. Si el exmandatario no está involucrado en el homicidio, ¿por qué alguien extrae esas imputaciones del expediente legal? ¿Qué relación tiene el homicidio de Zamora Rojo con el caso Chavarría? ¿Quién mató a Zamora Rojo? ¿Por qué los sucesivos fiscales no han avanzado en la investigación? ¿Por qué a estas alturas se tiende un manto de encubrimiento y silencio sobre el magnicidio? ¿Quién más está involucrado? Estresante lo comentado por el presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Guerrero, Alfredo Pérez Zárate. Pero yo recuerdo la bronca entre el flamante procurador López Rosas en 2011 y su antecesor, David Augusto Sotelo Rosas, que dijo tener resuelto el crimen todavía con Ceferino gobernando en sus últimos días. Pero salieron con que se extravió temporalmente todo el expediente del caso Chavarría.
Yo no puedo soslayar que a Eduardo Murueta Urrutia le correspondieron las primeras diligencias en 2009 y mucho después a Marta Elba Garzón Bernal también. Lo único claro es que jamás hubo decisión política de esclarecer el prohibitorio crimen, lo que provoca que se sospeche de una cadena de complicidades y encubrimiento, en la que hay varias versiones distintas, incluso de posibles motivos pasionales que decidieron ocultar para proteger la imagen pública del difunto en su momento. Pero hasta la chamba le costó al procurador Eduardo Murueta, cuando en el periódico Milenio se adentraron en eso del llamado harén de Chavarría. Mejor no digo más. Y agradezco que compartan el comentario con sus contactos. Pero si les da miedo ya lo saben. Shh, no lo digan.